Honrado de estar con ustedes en esta tarde y sobre todo con la moderación de un foro de personajes tan ilustres, con tanta experiencia y con tanto conocimiento de lo que nos ha acontecido en Colombia desde hace más de 5 décadas. Yo soy hijo de la confrontación, porque desde que yo estaba chiquitico, hace algunos años, estaba la violencia política. Con decirles que cuando estaba más grandecito le pregunté a mis papás cómo se habían conocido. Y me dijo mi mamá: mi hijo, para que usted se dé cuenta cuál era el odio de liberales y conservadores en esa época nuestra, en un pueblo de Arval, en el norte de Medellín, su papá entró a mi casa, autorizado por mis padres el día del matrimonio. Porque mi papá era godo, conservador, pero azul total, y mi madre era profundamente liberal. Fueron muy felices, tuvieron 9 hijos, pero desde eso yo decía: ¿pero por qué? ¿Y qué es un ser liberal? ¿Y qué es ser conservador? ¿Y por qué no dejaban entrar a mi papá? ¿No les gustaba en la casa? Y arrancó la violencia política, el bogotazo, todo lo que ustedes saben con algo de historia. Y soy hijo de la confrontación porque viví después momentos muy duros con la guerrilla de las FARC y con los grupos paramilitares. Pablo Escobar intentó secuestrarme en un par de oportunidades, me hicieron 3 viajes para matarme, tuve que salir del país más adelante, en el 2007-2008, gracias al Grupo Prisa y a Juan Luis. Viví en Madrid. Debo decir que han sido los 2 años más felices de toda mi vida, porque podía dormir hasta tarde, levantarme tarde, y porque no andaba con escoltas. Andaba como cualquier hijo de vecino porque nadie me conocía. Pero además, siempre he estado rodeado de lo que ha estado rodeado todo este país, en esta confrontación absurda. Y es que usted de pronto no lo recordará, presidente González, 31 de diciembre del año de 1982. Yo venía de Suecia y acompañar a García Márquez a la recepción del Premio Nobel. Y el presidente González, creo que era la primera entrevista que conocía, después de haberse juramentado como presidente del gobierno, me la concedió un 31 de diciembre a las 12 del día en el Palacio de la Moncloa. En cuanto empieza la entrevista, que yo estaba grabando, ¿no? Suena un teléfono especial que tenía ahí en una salita pequeñita, en un costado de la esquina, y dice: ¡hijos de puta! Uy, bueno, alguna noticia muy terrible le tuvieron que haber dado. Sí, perdón, señor, es que acaba la ETA de asesinar a un policía, otro policía, son eso que acabo de decir. Y continuó la entrevista como si nada hubiera pasado, pero me impresionó. Yo digo: bueno, pero es que por donde voy matan gente, asesinan policías, ponen bombas, secuestran, ya esto y lo demás allá. Con el expresidente Belisario viví muchas experiencias extraordinarias, y cuando el presidente González brindó que España, la reunión con la gente del M-19, toma el Palacio de Justicia, en fin. Todo esto para decirles que tengo la mayor de las ilusiones, pero con absoluta convicción, con mucha reflexión, en que este proceso de paz, primero, se va a votar mayoritariamente a favor, y en segundo lugar, que va a funcionar, hasta donde humanamente es razonable que funcione. Como decía Humberto de la Calle, el acuerdo posible, quizás no es el ideal, quizás no es el perfecto, pero es el posible. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, yo quisiera solicitarle al presidente Samper, que es local, que nos haga un panorama muy breve, un poco de cómo ve él lo que sigue, porque para mí hay 2 desafíos fundamentales en toda esta continuidad en este post. El primer desafío formidable es que las FARC cumplan, porque hay escepticismo, la gente no les cree, perdieron la confianza. Pero el segundo desafío
y ojo, digo todavía más grande y más sólido, es que el Estado cumpla, cualquiera que sea el presidente, porque el Estado colombiano siempre ha sido mentiroso, ha engañado, no ha tenido los recursos, promete algo y no es falta de buena voluntad, pero la clase política nuestra nunca ha estado a la altura de la responsabilidad histórica que le ha tocado, y no digo que la actual lo es, tampoco, basta ver cómo se comporta el Congreso y quiénes son nuestros congresistas y las costumbres políticas de la corrupción, la politiquería, etc. Entonces yo, cuando veo ese mamotreto de 297 páginas, protocolos, anexos, y uno lo lee y dice, bueno, estudiaron 4 años, trabajaron 4 años. ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Dónde está ese gran gerente que sea capaz de llevar a la práctica ese acuerdo del fin del conflicto, que no es la paz, que se va a votar el próximo 2 de octubre? ¿Qué va a pasar aquí en Colombia, conociendo usted nuestro país, presidente? Gracias, Darío. Primero, como expresidente anfitrión, darle un cordial saludo a Felipe, a Ricardo, a Álvaro y por supuesto a nuestro decano, a Belisario, la verdad, y a Martín por la invitación de la Fundación. Muchas gracias, Martín. Hombre, es difícil hacer pronósticos. Yo creo que, como Darío también, muchos de los que estamos aquí hemos sido víctimas de la violencia. A mí particularmente me metieron 11 tiros, un grupo de paramilitares, todavía llevo 4 adentro, por lo cual mi hermano Daniel dice que soy el político más aplomado de Colombia. Pero cuando uno se pone a pensar, esa generación en la cual hicimos política nosotros, recuerdo con especial afecto a Luis Carlos Galán, nosotros no sabíamos por la mañana si íbamos a volver por la noche, hacíamos política con miedo. Yo no iba a las plazas públicas sino a los cementerios a enterrar a los amigos, y uno se pone a pensar toda esta época de la violencia que hemos vivido, con un sentimiento positivo. El país seguía creciendo, porque Colombia no ha dejado de crecer prácticamente a lo largo del último medio siglo, y la democracia seguía funcionando, y las instituciones seguían siendo respetadas. Lo que uno se pone a pensar es si a pesar de tener nosotros la violencia, todo eso funcionaba, ¿cómo será sin violencia? ¿Cómo funcionará este país? ¿Cómo se proyectarán las cifras de crecimiento por encima de los niveles actuales? Hoy recordaba el presidente Santos, los costos económicos de la violencia señalan que la violencia nos cuesta alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Ahí está el bono por la paz, ahí está la posibilidad de financiar la paz. Entonces yo pienso que si nosotros nos quitan de encima la coyunda de la violencia, por lo menos nos van a quedar 2 cosas importantes, y las menciono brevemente para no ocupar el espacio como anfitrión. La primera, en términos internacionales, va a ser la desnarcotización de nuestra agenda internacional. A los que hemos sido presidentes de este país, todos hemos buscado la paz, que no vengan a decir los que están en contra que ellos no la buscaron. Otra cosa es que no hubieran podido conseguirla, pero uno no debe ser tan egoísta de que porque un sucesor sí la consigue, de ponerle palos en la rueda. Por eso una de las preguntas que yo no sé contestar en esta responsabilidad internacional que estoy es cuando me preguntan, ¿cómo así que 12 presidentes están en contra de la paz? Eso es algo que no se puede explicar sino en Colombia. Pero yo creo que de alguna manera tenemos que superar esto y entender que la violencia nos va a colocar en un nuevo país y nos va a permitir superar esta agenda en que a uno no le hablan sino de narcotráfico y de coger narcotraficantes, de los cultivos ilícitos. Sé que hay un capítulo que además a mi gusto no es el más perfecto en los acuerdos sobre drogas, pero el país va a poder respirar y le van a poder hablar de otros temas. Vamos a poder decir que tenemos 2 océanos, que tenemos el Amazonas, que tenemos la biodiversidad,
que tenemos posibilidades de inversión en las zonas que estaban reservadas antes a los violentos. Creo que ese es un primer hallazgo. Y el segundo, que es una cuña ya de carácter más político, es que yo creo que este proceso va a permitir que se reconfiguren políticamente las fuerzas. Aquí va a haber unas fuerzas de centro izquierda y unas fuerzas de centro derecha. A lo mejor lo que estamos conociendo con el no al plebiscito es que se está ya reconfigurando esas fuerzas, pero no me cabe ninguna duda de que si a los sectores progresistas de este país le quitan ese enredo de la combinación de formas de lucha, que tenían que estar defendiendo la lucha armada cuando estaban tratando de hacer elecciones y que costó la vida de la Unión Patriótica, aquí va a florecer una nueva forma de ser política. Si a eso le agregamos, y termino con esto, que entendamos claramente que este país, con la paz de La Habana, consiguió la paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamiento armado, pero esa no es la paz definitiva. La paz definitiva la vamos a demorarnos 2 o 3 generaciones. Tenemos que recuperar 3 tejidos. El tejido social, que son 7 millones de víctimas. Y eso lo repito, eso que dijo el presidente hoy es, a mi juicio, contundente. Este proceso es distinto de los anteriores, porque en los procesos anteriores lo importante eran los victimarios, y aquí el proceso comenzó por las víctimas. Creo que eso le da una gran fortaleza ética. Segundo, el tejido económico. Tenemos 15 años de atraso en infraestructura, un déficit de infraestructura, como mencionabas hoy, de cerca, se verían de 150.000 millones de dólares en los próximos 5 años, para estar un poco a tono, Ricardo, con el promedio de infraestructura, y tenemos, a mi juicio, reconstruir el tejido más importante, que es el tejido institucional. La violencia floreció donde no había Estado, y nosotros no podemos volver a desplazar al Estado en su capacidad disuasiva de llevarle policías y militares, sino tenemos que llevarle una presencia persuasiva. Hay que llegar con escuelas, hay que llegar con vías secundarias, hay que llegar con factores que de alguna manera atraigan a la población. Entonces yo sí, como le decía un periodista, sueño con una Colombia distinta a partir del plebiscito, pero es una Colombia que tenemos que construir, que no está construida, como decía Darío, y ese es el principal interrogante que tenemos entre manos. Y esa construcción tiene que depender de todos los sectores de la sociedad colombiana, no solamente del ejecutivo, del legislativo. En ese orden de ideas, y cuando uno se remonta a la Guerra Civil Española, Gironella hablaba en un libro del 1.000.000 de muertos de la Guerra Civil Española. País que quedó destruido y que lo agarra el coletazo del final de la Segunda Guerra Mundial, que quemaron curas, monjas, iglesias, conventos. Bueno, se mataron unos a otros. Si ha sido capaz de superar el fenómeno de la ETA, al que bien que mal, fenómeno que está completamente reducido y controlado, y por el que usted lo hizo tanto, presidente González, para que hubiera una dejación de armas, suspendieran los atentados terroristas, etcétera. Si lograron superar en España, o en Guatemala, o en Chile después de Pinochet, conflictos internos de odios y de lucha de intereses tan agudos, ¿no será capaz, presidente González, usted que ha venido tantas veces a Colombia, que tiene tan buenos amigos en nuestro país, de hacer lo que sea necesario para que ya finalmente la aplicación de esos acuerdos salga bien? Sí, que para colmo además soy colombiano ahora, mucha honra, ¿no? Pues verá, yo no solo soy optimista, yo siento una inmensa alegría por lo que estoy viviendo. Y como ha citado diciembre del 82, por favor quiero recuperar al Gabo, porque me llamó después de recibir el premio Nobel, dije para festejarlo en Madrid. Yo andaba allá en el Palacio de la Moncloa gobernando, digo, bueno, pues ya te espero mañana, ¿con quién vas a venir? No, la familia, pocos amigos. La única condición que te pongo es que mañana comamos papas con bacalao, que fue como celebramos el Nobel en la Moncloa, con papas con bacalao. Debo decir que las papas con bacalao en España son en amarillo, por tanto seguía
el festejo de... ¿Pero por qué me acuerdo del Gabo? Pues, ¿se imaginan lo que el Gabo estaría disfrutando hoy aquí? Esa aspiración de toda su vida, de toda su vida. Recuerdo que ya con el presidente Betancourt, el Gabo tenía un ciclo que era permanente y que no dependía del color de la presidencia, con todos los presidentes. Tenía un arranque presidencial de absoluto entusiasmo diciendo, esta vez es la buena, esta vez conseguimos la paz. Bueno, después, es muy colombiano, a partir de la mitad del ciclo presidencial empieza la toma de posiciones para la siguiente elección presidencial y se achica el espacio para conseguir acuerdos, porque todo el mundo le pone pegas a la borrachera, sea la que sea. Por lo tanto, se hace más complejo. Pero el Gabo tenía siempre la esperanza de que en el siguiente, fuera quien fuera, dice, ahora sí, ahora de verdad lo vamos a conseguir. Por eso hoy me gustaría que estuviera aquí con nosotros, porque seguro que encontraría la frase y el relato para que los colombianos, porque esa no es la paz de Santos, es la paz de los colombianos, comprendieran la importancia del momento que estamos viviendo. Entonces, yo no quiero hacer de mi entusiasmo o de mi alegría un ditirambo, porque tengo muchos años para comprender que gobernar la guerra es más fácil que gobernar la paz. Es más cruel, tiene más coste en vidas humanas, que son invaluables desde el punto de vista económico, pero es más fácil. Gana la guerra quien más mata y con mayor eficacia. Construir la paz es integrar, ampliar la democracia en el sentido profundo del término, crear ciudadanía en las zonas del país donde nunca ha habido ciudadanía, ha habido sometimiento a unos o a otros en una guerra de 50 y pico años. Por lo tanto, yo comprendo la dificultad. Y decía que no quería hacer ditirambo, porque ahora me llamaba la atención al salir, decir, ¿usted cree que se puede comparar esto con la caída del muro de Berlín? ¿Por qué me acordaba de la caída del muro de Berlín? Bueno, no lo comparo yo. Esta mañana oí a Juan Luis Cebrián con una infidencia, pero una infidencia autorizada de alerta del Papa Francisco diciendo, bueno, la paz en Colombia es un acontecimiento para Colombia, para América Latina y para el mundo, para un mundo lleno de conflictos de todo tipo, desde luego de conflictos violentos, pero en los que la propia convivencia, incluso en las áreas democráticas, está tan perturbada que ha desaparecido el espíritu de diálogo, de creación de consenso y de entendimiento. Por tanto, lo que ocurre en Colombia hoy, lo que ocurra en el futuro debería ir mucho mejor que lo que ocurrió en el pasado, es una noticia para Colombia, para América Latina y para el mundo. Un mundo que no tiene buenas noticias, ni siquiera en el barrio en el que estamos. De que tenga una buena noticia, bueno, nos debe llenar el corazón de alegría. ¿Por qué lo comparaba con el muro de Berlín? Verán, cuando la caída del muro de Berlín hubo 4, cito a 4, porque eran los más notables, 4 dirigentes. Uno era Helmut Kohl, hablo porque aquí hay unos cuantos expresidentes, ¿no? De este país. Uno era Helmut Kohl, otro era Genscher, que los dos estaban en el gobierno, uno conservador, otro liberal, y 2 dirigentes socialdemócratas, Willy Brandt y Helmut Schmidt, que en el momento en que se cae el muro tienen una visión política de futuro que solo es posible cuando se tiene muy cargada la mochila de la historia, cuando se ha vivido, se ve con más claridad el futuro, con la inmensa oportunidad que suponía la caída del muro para la nueva Alemania unificada. Y estos dirigentes montaron ese caballo que iba al galope y sin jinete de la caída del muro para conducirlo. Y todas las críticas vinieron de los líderes políticos de esas mismas formaciones políticas que no habían vivido la tragedia de la división de Alemania ni de la guerra. Es curioso, ¿eh? Y todos centraron su debate sobre la decisión de una sola Alemania, un solo marco, que tenía un gran coste económico, en el coste
que supondría para la República Federal la absorción de Alemania del Este en esas condiciones, salvo los visionarios. ¿Qué quiero decir? Porque yo, de nuevo, me ha entusiasmado el debate a lo largo del día, incluso el debate respecto de aspectos como la competitividad o como la fiscalía. Me ha entusiasmado todo el debate. Por tanto, de todo me gustaría opinar. La desgracia que tenemos, por eso no somos coordinables parte de los que estamos en esta mesa. Pero vuelvo a la política. ¿Qué estamos enfrentando? Y es lógico. Estamos enfrentando una visión de la política con mayúscula que se juega el futuro de Colombia y una visión de la política normal, la de cada día, que se juega quién va a ser presidente dentro de 1 año y medio. Gracias, presidente. Las dos son políticas, las dos son políticas. La una con M grande. No, las dos son políticas, las dos. Y las dos son legítimas. Pero Colombia vive un momento de política grande, de política para los jóvenes y para las generaciones siguientes. Y la pregunta es, ¿apuesta usted por esa Colombia? ¿O sigue discutiendo si el acuerdo debería haber sido perfecto? Lo perfecto son las derrotas y la paz de los cementerios. No hay ningún acuerdo perfecto. Los acuerdos son posibles o imposibles. Y este acuerdo va a llevar a una Colombia cuya democracia será más incluyente porque por fin va a poder hacer lo que hace tanto tiempo tenía que haber podido hacer, que es llevar el desarrollo humano y el progreso a todos los rincones del país donde no podía llegar la política con mayúscula. Perdón. Muchas gracias, presidente. Yo estoy convencido de que el 2 de octubre a las 5 de la tarde por tarde se va a conocer el resultado del plebiscito. No me cabe la menor duda, por las encuestas, por el conocimiento que uno tiene del país a lo largo de todos estos años, que eso será un resultado 70 contra el 30, 75 contra el 25 a favor, pero ese día hay que superar la discusión pequeña, había que darla, y está bien que se siga dando durante un tiempo, de la justicia transicional. Si la cárcel, es que no van a ir a la cárcel de rejas, con el uniforme de rayas, como decía el presidente Santos esta mañana. Hay que pensar que este país tiene 200.000 muertos en esta confrontación, 7 millones de desplazados, que lo dijo el presidente también. ¿Cuántas familias destruidas? El 10% de nuestra población de Colombia, casi 50 millones de habitantes tiene este país, el 10% viven en el exterior y se han tenido que ir huyéndole a la violencia, huyéndole a la pobreza, huyéndole a la miseria y buscando un mejor mañana para educar a sus familias. Yo creo mucho, señores presidentes, en la nueva generación de Colombia que se ha venido formando en los últimos años en Colombia y en el exterior, que piensa de otra manera. Mis hijas vivieron muchas situaciones, mis hijos, difíciles, complicadas, de tener que salir corriendo cada rato, y no quieren saber nada del pasado. Es como si quisieran, no me cuenten, que viene esa serie de Pablo Escobar, no quiero saber nada de esa violencia, ni de las FARC, no. Eso pesa a la hora de recomponer un país. Piensen que la violencia nuestra es multiforme, es un monstruo de 1000 cabezas, no es las FARC solamente, es el Ejército de Liberación Nacional, antes lo fue el M-19 y el Quintín Lame y el EPL, ojo, y las bandas criminales, narcotraficantes y bandas criminales y muchos de los guerrilleros que seguramente no comparten algunos puntos de la discusión o prefieren dinero, se van a meter a esas bandas. Y todo eso es lo que tenemos que enfrentar y todo eso es lo que tenemos que derrotar. Entonces quisiera solicitarle al presidente Ricardo Lagos, ustedes en Chile que vivieron en Chile y en América Latina, porque el problema de Chile era de Chile, pero también del resto de países de América Latina y del mundo, como dijo el Papa Francisco. ¿Cómo lograron doblar esa doliente hoja? Gracias, y gracias por la invitación a participar acá con ustedes. La ventaja, a lo mejor, los que miramos desde el sur a Colombia,
es que podemos ver el trazo grueso. Y el trazo grueso lo aprendí ahora unos 5 o 6 años, tratando de comparar los procesos del centenario y del bicentenario del 2010, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, en que hicimos unos trabajos comparados. Ahí aprendí que para el centenario el presidente colombiano de la época dijo: se suspenden los festejos, dado lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, no hay nada que festejar. En los siguientes 100 años aprendí que durante todo el proceso de la violencia en Colombia, incluidos los últimos 50, el crecimiento de la economía había sido 4% anual. ¡Wow! Si esto hace Colombia cuando está en medio de la violencia y crece al 4%, ¿qué será cuando no la hay? Y entonces la forma en que se mira este país es un país que sigue funcionando, no obstante la violencia histórica que ha ocurrido siempre. Y la pregunta entonces es: ¿y después de la paz qué? ¿Qué va a pasar con este verdadero gigante que es capaz de avanzar en medio de la dificultad como perteneciendo a dos mundos? Acá está el mundo de la violencia, pero acá está el mundo de la producción cotidiana de cada día. Y a eso usted agrega entonces la forma como se mira de fuera lo que ustedes están discutiendo hoy. Porque, digámoslo derechamente, esto está imbricado con el mundo de la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín. Esto está imbricado en las grandes líneas de la historia contemporánea. Porque ¿qué era la guerrilla sino la expresión de parte de la Guerra Fría de un segmento de un hemisferio al otro lado que quería traerla acá? Y las paradojas de la historia: el país que exportaba guerrilleros es el país que está haciendo viable la paz y que se llama Cuba. Y en buena hora por ese país. Pero junto con eso, por lo que ustedes están haciendo aquí, América Latina siente que se está poniendo de pie, a pesar de esta situación magra de la economía en muchos de nuestros países. Porque es y será la primera región del mundo donde va a poder decir: comenzó la guerrilla a lo largo de nuestra América, cuando campeaban las banderas guerrilleras en cada uno de nuestros países con distinta intensidad. Y a 30 años de Esquipulas en Centroamérica, bueno, ustedes van a alcanzar la paz. Y con ustedes, los latinoamericanos, podremos decirle al mundo: la logramos, sin intervención extranjera. Porque se nos olvida, ¿verdad?, que en la Europa, después del muro de Berlín y los ajustes que hubo que hacer en tantos países, las dificultades de Kosovo no las resolvieron los amigos europeos. Tuvo que ser el ejército de Bill Clinton de los Estados Unidos el que impuso la paz. Y aquí yo recuerdo momentos dramáticos cuando un presidente me confidencia y me dice: veo difícil que nuestras Fuerzas Armadas por sí solas puedan derrotar la guerrilla, muchos años atrás. Y cuando veo lo que se ha logrado ahora, entonces uno dice: qué cambio tan grande. Porque cuando me hacen ese planteamiento yo dije: bueno, nosotros latinoamericanos tenemos que ponernos detrás del presidente colombiano, y si nos necesita para colaborar en su tarea, pues lo haremos. Me llevé un reto, claro, de un presidente que dijo: el ejército nuestro no estaba para salir fuera de sus fronteras. Y yo lo miré al presidente y le dije: salvo cuando Bolívar decidió independizar América y partió de Caracas, llegó a Bogotá, siguió por Guayaquil y Quito y terminó en Lima, claro. Y ahí se produjo. Pero dicho esto,
¿Qué me parece importante? Primero, que este logro de ustedes va a plantar a América Latina como un continente libre de la guerrilla. En este mundo que, como muy bien dice Felipe, no tiene buenas noticias en el resto de los continentes. Segundo, fueron capaces de lograr este evento inédito, aquí se ha dicho en la mañana y ahora, a partir de las víctimas, más que de los victimarios. Y ese es un hecho inédito. Tercero, fueron capaces de distinguir que una cosa es conocer la verdad de lo que ocurrió y otra distinta, hacer justicia. Y la verdad de lo que ocurrió se supo por las víctimas de lado y lado que hablaron a lo largo de Colombia y fuera de Colombia y en presencia de los negociadores, que fue el elemento de emoción que quebró la necesidad de poder alcanzar un punto de encuentro. Porque esa es la verdad. Cuando usted escucha a las víctimas de uno y otro lado, en último término, ¿quiénes estaban en la mesa de negociación si no eran, no digo los victimarios, pero por lo menos los representantes de tantas cosas que ocurrieron? Entonces, cuando ese país es capaz de dar ese avance y ese salto, es cierto, cada presidente quería hacer la paz, es cierto, lo que Darío nos recuerda es así, ¿verdad? Pero todo presidente construye a partir de los hombros del anterior. Y por lo tanto, lo único que uno diría es, si la paz es posible también, es por lo que en su momento hizo Álvaro Uribe, y por eso que me habría gustado verlo en otra posición. Y por eso entonces que digo que el presidente Santos tomó esto con una fuerza, un empuje y un liderazgo. Es cierto, la paz la logran los colombianos, pero que hubo un colombiano que se atrevió a enfrentar las dificultades, primero de conocer la verdad y luego de cómo avanzar en una justicia transicional en la forma como lo explicó esta mañana, que también es un hecho nuevo. Él comenzó hablándome de un otro plebiscito. Claro, en ese otro plebiscito estaba por el no a la dictadura, el no a la continuidad de Pinochet, etcétera, ¿verdad? Pero efectivamente después de eso, ¿cómo restablece usted una suerte de nuevo tejido nacional en donde tiene que atreverse en un momento a afrontar la verdad? Y después de 10 años de ese triunfo del no, me tocó en un momento, porque sentí que era la exigencia por parte de los torturados políticamente y los que habían sufrido presión, una comisión de verdad y reconciliación, en donde lo que se planteó fue: vamos a conocer la verdad. Una comisión presidencial puede establecer los mecanismos para la verdad. Lo que no puede una comisión presidencial es hacer justicia, porque eso corresponde a los tribunales. Y ese dilema ustedes lo han resuelto y lo han resuelto muy bien. Y entonces, claro, cuando uno tiene que informar al país la verdad, es difícil. Es difícil preguntarse dónde estaban aquellos que aprendieron a torturar. ¿Dónde estaban aquellos entre nosotros que no los descubrimos antes? No sabíamos que existían entre nosotros, pero allí estaban. ¿Y cómo entonces reaccionamos ahora a futuro? Creo que el ejemplo que ustedes están dando es un ejemplo muy fundamental para el rol que va a jugar Colombia a futuro. Porque va a poder decir: entregué la paz a los colombianos. Terminó la guerrilla en buena hora, pero también van a poder decir: fuimos capaces de retomar un camino de crecimiento, de profundización democrática. Hizo un planteamiento al comienzo complejo. ¿Cómo garantizamos la continuidad del logro? ¿Cómo garantizamos que los
representantes de la FARC y los futuros gobiernos, los compromisos se cumplan. Creo que el peso de la historia va a ser tan grande sobre ambos como para no poder desconocer también el llamado que la historia del momento de hoy le va a hacer a aquellos responsables del momento de mañana. Gracias. Y eso creo que es lo esencial de lo que ustedes han logrado. A mí me parece muy Gracias. bonito y realmente muy interesante. Porque nos sacan a los colombianos, que todos los días estamos en esta discusión de la justicia transicional, que la financiación de los dirigentes políticos, que unas curules gratuitas durante 2 periodos después del año 2018, y nos pone a pensar en grande, que es lo que quizás en muchas oportunidades nos ha faltado en Colombia. Yo me he conmovido enormemente con muchos de los encuentros de víctimas de esta violencia con las FARC, cuando han ido a Cuba y se han encontrado con sus victimarios. Gente que ha perdido sus padres, sus hermanos, sus hijos, y que han ido allá a reclamarle al secretariado y a los negociadores: yo soy fulana de tal, la esposa de fulano de tal, ustedes lo secuestraron en tal fecha, lo asesinaron, no sé ni dónde está el cadáver. Por favor, cuénteme. Ahí hay unas historias de una nobleza extraordinaria que nos tienen que servir precisamente para construir el futuro.